Hola a todos y bienvenidos una vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a introducir el uso de las escalas en el dibujo técnico. La escala es la relación entre las dimensiones del dibujo que hemos hecho y las dimensiones del objeto real representado. Es decir, la escala, a la que en este vídeo vamos a llamar E, se puede calcular como la longitud medida sobre el dibujo entre la longitud medida sobre el objeto real. ¿Cuándo utilizamos las escalas? Las escalas se utilizan principalmente en dos casos. El primero de ellos, y el más evidente, es cuando el objeto es demasiado grande. Si tenemos un objeto muy grande, por ejemplo un edificio, y queremos representarlo en una hoja de papel, como no vamos a tener un papel tan grande como el edificio, y aunque lo tuviésemos no nos sería útil, utilizaremos un dibujo a escala de este. Por ejemplo, para hacer un plano y diseñar la distribución de las habitaciones. Si en lugar de un objeto muy grande lo que tenemos es un objeto muy pequeño, también puede ser interesante usar escalas porque si dibujásemos el objeto al tamaño real podríamos no llegar a verlo en el papel, porque este dibujo sería excesivamente pequeño. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, si quisiésemos dibujar una hormiga. Si queremos hacer un dibujo con cierto detalle de una hormiga, tendría que ser más grande que el animal real para que lo podamos ver bien y para que dibujar sea más fácil. Y como este vídeo se corresponde con los que estoy haciendo en relación al dibujo técnico, me voy a centrar precisamente en las escalas dentro del dibujo técnico, pero quiero aclarar que las escalas también se utilizan en otros ámbitos, por ejemplo en las maquetas o en los mapas. Si cogéis un mapa, seguro que encontráis en alguna esquina que pone la escala a la que está dibujado ese mapa, ya que no podríamos meter un plano a tamaño real, por ejemplo de un país, dentro de un libro. Para que quede más claro el uso de las escalas, vamos a centrarnos en estas dos situaciones que he planteado. Un ejemplo de objeto demasiado grande puede ser una ciudad. Por ejemplo, esta ciudad alemana tiene en la plaza del pueblo una maqueta a escala de la ciudad. En este caso, como la maqueta es más pequeña que el objeto original, que la ciudad real, la escala va a ser de reducción. Y en un momento vamos a ver qué significa esto. Pero ya veis que el tamaño de la maqueta es mucho más pequeño que el tamaño real de los objetos que representa. Si en cambio lo que tenemos es un objeto demasiado pequeño, por ejemplo esta cabeza de mosca, la tendremos que representar más grande para que podamos distinguir todos sus detalles. Esta foto, que está sacada con microscopio electrónico, tiene un detalle que nos viene muy bien en este vídeo, y es esta pequeña línea blanca que tenemos aquí. Esta línea representa la escala. Quiere decir que la longitud de esta línea medida sobre la foto equivale a 250 micras en la vida real. Y aquí os podríais preguntar por qué no han utilizado un valor. ¿Por qué no han puesto, por ejemplo, e igual a 100 si fuese una escala de 100? Es decir, el dibujo fuese 100 veces mayor que el objeto real. Bueno, especialmente cuando trabajamos con dibujos virtuales que están hechos para ver en una pantalla de ordenador, es poco habitual utilizar las escalas clásicas, las que sí que aparecían en los mapas y que vamos a utilizar en dibujo técnico, y en su lugar lo que se utiliza es un segmento y la medida real correspondiente a ese segmento en el dibujo. Esto permite que si cogemos esta imagen y la ampliamos, por ejemplo así, como vemos, el tamaño de la figura ha cambiado. Pero como esta línea también ha cambiado, se seguirá cumpliendo que si cogemos una longitud igual a esta longitud del segmento sobre la figura, va a seguir midiendo 250 micras. Pero la escala con la que la estamos viendo es distinta. Esto en papel no pasa, porque en papel no podemos ampliar la foto. Pero cuando estamos en el mundo digital sí es habitual. Y si veis estas fotos podríais pensar que tanto la cabeza de mosca como esta escultura son figuras a escala, pero si pensáis en esta foto de la ciudad, podríais pensar que esta está a escala real. Esto no es cierto, y es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viendo una foto real de la ciudad, pero como la estamos viendo en una pantalla, por ejemplo la torre de la iglesia medirá unos centímetros, lo que sea en función de en qué dispositivo lo estemos viendo, pero esa longitud va a ser mucho menor que en la vida real. Luego esta foto también está a escala. Es algo que muchas veces se nos olvida y siempre tenemos que tener en cuenta. Esta escultura está a escala de la ciudad, pero esta foto que estamos viendo también está escalada. Aclarados estos detalles, podemos pasar a algunos conceptos algo más interesantes y más útiles en el dibujo técnico. La escala, en general, suele darse en forma de fracción. Por ejemplo, si la hemos reducido a la mitad, podría ser una escala de 1/2. O si se ha aumentado un poco, podría ser, por ejemplo, una escala de 7/5. Pero estos valores, aunque sea menos habitual, también pueden darse en formato decimal. La escala de 1/2 es equivalente a una escala de 0,5 o la de 7/5 a 1,4. El formato decimal para las escalas en general solo se utiliza cuando no hay una fracción lo suficientemente simple con la que se pueda expresar esta escala. Por ejemplo, porque no sea un número racional. Podemos tener una escala de pi. Si la escala es pi, no podemos expresarla como una fracción. Pero en general, como lo que queremos representar es un objeto real en un papel,
Por ejemplo, para hacer un plano o un mapa, vamos a utilizar escalas que se pueden expresar como fracciones. O, si son escalas de aumento, es habitual que sean números enteros, aunque podrían tener cualquier otro valor, y eso debe quedar claro. Como he dicho, la escala se puede calcular como la longitud en el dibujo entre la longitud real. Y nosotros estamos en dibujo técnico, luego lo que nos interesa es, a partir de un objeto real y si queremos dibujarlo con una escala, debemos calcular el tamaño que va a tener el objeto en el dibujo. Para eso podemos despejar de esta ecuación que las longitudes en el dibujo van a calcularse como las longitudes en el objeto real multiplicadas por el valor de la escala. Si tenemos que el objeto real mide 100 milímetros y tenemos una escala de 1/2, en el dibujo esta longitud será de 50 milímetros. Algo así de sencillo. Ahora, si pensamos en vídeos anteriores, podemos afirmar que la razón de homotecia y la razón de semejanza son en realidad escalas entre dos figuras diferentes. En esos casos ya no teníamos una figura real y un dibujo, sino que lo que teníamos era un dibujo original, que sería equivalente al objeto real, y un dibujo transformado, que es el que queríamos calcular, que es a lo que aquí hemos llamado dibujo, el que queremos obtener. Pero el concepto es exactamente el mismo y vamos a trabajar de la misma manera con las escalas. Así que ya solo nos falta saber qué tipos de escalas hay en función del valor de estas. Si la escala es la unidad, es decir, si la escala vale 1, tendremos una escala natural, que consiste en que el dibujo será del mismo tamaño que el objeto real. Esto es precisamente a lo que se suele llamar a tamaño real. ¿Qué sucede si tenemos una escala mayor que 1? En ese caso, la escala será de ampliación y, por tanto, el dibujo será más grande que el objeto real. ¿Cuándo tiene sentido esto? Pues, por ejemplo, en piezas de ingeniería que sean de pequeñas dimensiones. Podemos pensar en componentes de un reloj mecánico, por ejemplo. Tenemos piezas muy pequeñas que si las representásemos a ese tamaño apenas las veríamos. Por eso, en dibujos de piezas pequeñas, como esta de aquí, que si os fijáis, esta longitud son 6 milímetros, este espesor únicamente 1, para verlo bien, lo representamos con una escala de ampliación mayor que 1. En este caso se coge una escala de 5:1. Si os fijáis, tal y como os he dicho antes, las escalas se suelen dar en forma de fracción. En este caso, aunque podríamos dar la escala como e igual a 5, es muy habitual dar la escala como e igual a 5,2.1, es decir, 5 entre 1. Que vuelva a ser 5, pero queda más clara la idea de escala cuando la damos de esta forma, porque estamos diciendo que 5 milímetros en el dibujo equivalen a 1 milímetro en la vida real. ¿Y qué sucede si la escala es menor que 1? Bueno, si la escala es menor que 1, tendremos una escala de reducción, es decir, el dibujo será más pequeño que el objeto real. Quiero aclarar que la escala menor que 1 será a su vez mayor que 0, ya que una escala de 0 no tendría sentido, y menores que ella tampoco. Un ejemplo de una escala de estas podría ser, como he dicho antes, un edificio o, por ejemplo, una silla que queremos dibujar en un plano. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Hemos entendido los conceptos más importantes de las escalas y los diferentes tipos que existen. En el próximo vídeo veremos cómo calcular una escala a partir de otra para transformar la escala a la que tengamos un dibujo. Si teníamos un dibujo, por ejemplo, a escala 1/2 y queremos otro que sea a escala 1/3, tendremos que ver cómo hacer ese cambio. Y en futuros vídeos veremos algunas otras propiedades de las escalas y algunos ejemplos. Así que, si os ha gustado el vídeo y os ha sido útil, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo. Y si veo que tiene apoyo, traeré varios vídeos más relacionados con este tema.